Buenas tardes. Son las 19:02, entonces, si nos importa, empezamos. Buenas tardes, me faltaba, porque mi hijo mayor, que es un chaval muy majo, según mi mujer, muy guapo y además muy simpático, tiene un amigo mexicano, entre otras cosas, también alguna amiga. Entonces, este amigo mexicano, que también es muy inteligente, dijo, hombre, en el fondo el catalán es como el castellano, pero más corto. Dice, yo decir 5 platos combinados, vosotros decís 5 platos combinados. Dice, es facilísimo. Le doy la pista a la doctora Chacón por si en algún momento se nos escapa hablar en catalán, porque vea que es como el castellano más corto. O sea, es más económico. Lo tendrá todo enseguida. Bueno, en todo caso, bienvenidos a esta nueva sesión organizada por la Oficina de Barcelona del Club de Roma. Hombre, estoy un poco emocionado porque es una de mis jefas. Como vicepresidenta del Club de Roma Internacional, pues la Oficina de Barcelona depende de la central, y la central tiene personas de todo el mundo, no muchas, muy escogidas, y una vicepresidenta, que es la doctora Chacón. Te voy a hablar un poco encogido, pero ya me comprenderán. Y bienvenido también Eduard Segarra, que hará la introducción del tema. Y solo para contextualizar un poco, les doy 4 frases sobre mi visión de México. Va a ser muy rápido y un poco superficial, pero de México impresiona a la población, o sea, como 3 veces España, 3 veces la población española. Impresiona la superficie, como 4 veces la española, contando con la superficie actual. Si contamos que algún día a lo mejor recupera la superficie perdida, sería 8 veces España. Bien, esto es México, donde cada año, a lo largo de la última generación, han transitado en ambas direcciones, hacia el norte y hacia el sur, cientos de miles de personas, mexicanos que emigran hacia el norte, mexicanos que vuelven desde el norte, centroamericanos que transitan y llegan a Estados Unidos si pueden. Bueno, en todo caso, administra, y esto la conferencia de la doctora Chacón lo veremos con más precisión, flujos de cientos de miles de personas en ambos sentidos. Y esto visto desde Europa es como mínimo una lección de humildad. O sea, en Europa, donde decimos que tenemos la crisis de los refugiados, si me permiten la expresión un poco dura, es crisis para los refugiados, no para nosotros. Nosotros no sufrimos ninguna crisis de refugiados. Hemos albergado unos pocos cientos, unos pocos miles de ciudadanos, cuando en Líbano han acogido a 1,5 millones, en Jordania cerca de 1 millón, en Turquía 2,5 millones o 3 millones. Es decir, en Europa y en España en particular no podemos hablar legítimamente ni de la crisis de la inmigración ni de la crisis de los refugiados, porque no es verdad. Si un país como México nos da ejemplo de gestionar las cosas en alguna medida de forma mejor que nosotros. Y algunos flashes personales respecto a México. En el 2014 tuve la fortuna o el privilegio de asistir a una conferencia organizada por el Consejo de Europa y Organización de Estados Americanos sobre la gestión de interculturalidad en Europa y América Latina. Es un tema que, como alguno de ustedes sabe, me apasiona desde hace algunos años. Entonces, como cada vez que se asoma uno al exterior, pues aprendí cosas. Aprendí, por ejemplo, cómo gestionan en México, capital federal, la diversidad interna, las tribus o las naciones precolombinas que sobreviven todavía, afortunadamente, en aquel entorno, cómo gestionan la atención sanitaria a los centroamericanos que transitan por Ciudad de México o por Capital Federal en su camino de esperanza y de frustración a veces hacia el norte. Entonces, fueron experiencias que me impactaron, porque aprender que en otras latitudes se gestionan estos fenómenos de forma, y en este caso concreto, muy empática y muy solidaria. Aprendí que la Fundación Slim, que son nuestros, no sé, iba a decir parientes, amigos, socios en México,
gestionan una cosa que se llama Portal Latino, que da asistencia a cientos de miles de ciudadanos, no solo mexicanos, pero también y de todo el resto de América, residentes en Estados Unidos. Y aprendí, ya más recientemente, que hay una organización promovida, una red promovida por el Consejo de Europa, que es la red de ciudades interculturales, que acoge o aplega en catalán, que es decir, pues, junta 100 ciudades europeas, y hay 2 excepciones fuera del marco europeo, que son Montreal y México. Es muy significativo que estas 2 ciudades formen parte de esta red internacional de ciudades interculturales. Y puesto a hacer un poco de propaganda, dentro de esta red, la red española es la más dinámica y la más potente, como bien sabe Jordi Hereu y otras personas que la han conocido más de cerca. En todo caso, en México tiene singularidades interesantes, es una fuente de reflexión y de conocimiento para las personas que no la conocen tan de cerca, y tiene una larga experiencia también de acogida de refugiados. Y para las personas de mi generación, y algunos de los que hoy estamos aquí más o menos somos coetáneos, en mayor o menor medida, para las personas de mi generación hay algo que quedará en el imaginario colectivo de manera imborrable, de manera perdurable, que es la acogida de México a los refugiados españoles después de la Guerra Civil. O sea, México, también Argentina, también otras ciudades de América, acogieron a miles de personas que huían de la guerra española. Y esa actitud con la que México en particular, insisto, otros países americanos, acogieron a los españoles en ese trance, me encantaría que fuera la actitud con que los españoles acogemos a los ciudadanos de Medio Oriente que huyen de la guerra en sus países. En todo caso, bueno, hay una cosa curiosa en la relación entre los pueblos, que es que hay simpatías y no tantas simpatías según cómo va. Y en el caso español tengo la certeza de que hay una constante bastante universal, que es la profunda simpatía que México inspira en España. Y no estoy seguro de que sea igual al revés. Esto me pasó con los Baleares. Los catalanes queremos mucho a los Baleares. Y los Baleares nos quieren, pero no tanto. O sea, hay matices, ¿no? Pero no sé si con México pasa exactamente lo mismo. Pero en todo caso, doctora Chacón, que sepa que en España México goza de un prejuicio positivo y de un acervo de simpatía y de proximidad notable. Y por ello es una razón más por la que celebramos muchísimo tener hoy el privilegio de escuchar a la doctora Chacón, vicepresidenta internacional del Club de Roma. Entonces, le paso la palabra a Eduard Segarra, que hará la introducción del tema y la presentación de la ponente. Muchas gracias. La doctora Chacón es vicepresidente, como ha dicho el señor Laraspa, del Club de Roma y secretaria general de la sección mexicana. Participa también como miembro de la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales, por tanto conoce muy bien el tema de derecho internacional y de las relaciones internacionales y de la política internacional, que son 3 campos distintos, aunque parece que sea lo mismo. Fue editora y jefe de la revista Foreign Office, la edición mexicana, por tanto también tiene un conocimiento intelectual y profundo y académico sobre el tema. Tiene un postdoctorado en Relaciones Internacionales, el ámbito internacional, no solo en la Universidad de Georgetown, sino también en la Universidad de Barcelona, y un doctorado en Historia de la Universidad Iberoamericana. Por tanto, ven este enfoque enciclopédico, casi diría, que tiene, y por tanto también ha dado clases en la escuela de Harvard, en la escuela de gobierno de George Kennedy, y ha sido directora de investigación en el campus, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene escritos más de 8 libros. Yo solo le quiero decir que a mí me gustaría, cuando fuera mayor, aparte, me gustaría ser como ella. Lo que pasa es que ya me he pasado del límite, pero no iba a decir una cosa muy masclista, que guapa y sabia. Lo de sabia, no sé si puedo, lo de guapa, seguro que sí que podría pasar. Permítanme que hable del tema que ella va a hablar hoy. Es un privilegio conocer de primera mano la situación que es una situación de rabiosa actualidad, como es y cuando digo rabiosa actualidad, hablo de posverdad, hablo de Trump, hablo de muros, hablo de lo que es Centroamérica en el conjunto, hablo de lo que es inmigración, hablo de lo que es el mercado de trabajo y estoy hablando también de xenofobia y racismo.
Lo de la posverdad me preocupa mucho y el tema de migración es un tema muy importante. Saben que el señor Trump, entre otras muchas cosas y todos sus tweets, el tema del muro no es un muro de las lamentaciones, sino es un muro para poder frenar una inmigración necesaria, por otra parte, y un mercado de trabajo solicitado, y no sabemos si es para no entrar o para no salir. Esto ya usted nos lo explicará. El tema es apasionante realmente, ya digo, rabiosamente actual, y que está mal explicado, y de una forma tendenciosa, tanto por los vecinos del norte, por los Estados Unidos, como por los vecinos del sur, que son porque, a mi modo de ver, he descubierto que México es un país en tránsito. Es un país que, erróneamente a lo que nos explican, no solamente tiene una emigración de mexicanos fuera de México, sino sobre todo de centroamericanos que pasan por México, cuya finalidad no es quedarse en México, pero sí que México sufre o vive esta realidad existencial. Ahora bien, ¿es solo México? ¿Es solo Estados Unidos? ¿Esto es solo Europa? Como ha dicho antes el señor Lanaspa, la verdad es que el tema de los emigrantes, de los refugiados, es un tema global y realmente muy globalizado y muy poco conocido. Hace pocos días descubrí que, en el mes de septiembre, descubrí una cosa hace pocos días, y el mes de septiembre, en la conferencia internacional que se hizo en Naciones Unidas, la primera conferencia internacional 2016 sobre migración y sobre refugiados, de que hay más expulsados. También se utiliza la palabra deportado, que a mí no me gusta en absoluto, porque tiene unas connotaciones criminológicas que no me gustan, y sobre todo tiene unas connotaciones de la época de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, la deportación, y en España los deportados que fueron republicanos en los campos de concentración alemanes y en Francia. Pero en la conferencia supe que durante 2015 había habido más deportados o expulsados desde México hacia Centroamérica que no desde Norteamérica, desde Estados Unidos a México. Con lo cual, aquellos paradigmas que uno tiene, la gran expulsión, pues no. México, por razones de orden público internas y ha expulsado o ha deportado o deportó más personas que no Estados Unidos. En Europa, que nos creemos que somos el ombligo del mundo, los refugiados en 2015 y 2017, pues sí, superan más de 1 millón de personas, pero no nos demos cuenta que, como ha dicho antes en la NASPA, en Líbano, Turquía, Mali, Chad, etcétera, y en Uganda, que nos queda un poco lejos, geográficamente hablando, en 2016 400.000 refugiados, y a finales de este año habrá 900.000 refugiados, algunos de ellos de la guerra del Sudán del Sur, y esto, África, como no aparece en los periódicos ni en los noticiarios, solo cuando hay matanzas de 500.000, 300.000, decapitaciones de algunos centenares de miles, entonces sí, pero si no, no salen. ¿Por qué no se trata y por qué nos confundimos los juristas, los políticos y la sociedad cuando hablamos de refugiados, asilados, exilados, deportados? Porque quizás estamos buscando tipologías distintas para evitar la clasificación de estas personas. Me explico. Los juristas y los políticos buscan para confundir y para no aceptar cuál es la legislación que debe aplicarse, si es legislación interna, internacional, de derechos humanos, de orden público, de mercado de trabajo, nos inventamos o vamos creando, y en los últimos tiempos se han creado, en los últimos 2 años, terminología distinta, inmigrantes económicos, que en principio son personas que se rigen por el derecho interno, refugio y asilo, que teóricamente tenían que regirse por el derecho internacional que protege el derecho internacional de los derechos humanos, pero además aparecen otras figuras cuya calificación es difusa. Desplazados, deportados, reubicados,
reasentados, la protección internacional, que queda también difuminada, con lo cual son criterios políticos de difícil ubicación jurídica y de confusión que excusan o que conllevan muchas veces y nos llevan a xenofobia y a racismo sin saber exactamente por qué. ¿Porque son distintos? ¿Porque vienen de otra parte? ¿Porque vienen en busca de trabajo? ¿Porque vienen perseguidos? La verdad es que, como más estudio el tema, más dudas tengo. Y como aquí tenemos una experta de primera categoría, le pido que nos aclare un poco, y desde la perspectiva y focalizando el tema de México, porque es un buen laboratorio de un tema que nosotros tenemos las ideas preconcebidas, tenemos posverdades muy actuales y seguramente sabremos cosas que desconocíamos. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues antes que nada, quiero comentarles que me siento realmente honrada de estar con ustedes. El día de hoy, el capítulo de español del Club de Roma, y particularmente la sección de Barcelona, les agradezco enormemente esta invitación. Así como mencionó Jaume, efectivamente estoy como vicepresidenta del Club de Roma, pero también estoy en la sección mexicana, trabajando desde varios años atrás. Y esto nos ha dado, por parte del comité directivo del Club de Roma, en donde también participa Joan Rosas, varios espacios de comentario de que es sustancial que aprovechemos la oportunidad de trabajar mucho más de cerca por parte de América Latina, en el caso mexicano, con los capítulos, los subcapítulos y el capítulo español, para varios proyectos concretos que yo creo que puede ser muy, muy benéfico hacia futuro, porque la colaboración y este cariño que Jaume menciona de los españoles a los mexicanos y de los mexicanos a los españoles, sin duda es sustancial. Coincidentemente también, y justamente en este momento, es muy interesante estar aquí porque es justo cuando se cumplen, Jaume, los 40 años de relación bilateral entre México y España. Y así como han habido momentos de mucha cercanía, como fueron el tema de los refugiados en los años 30, y la creación de instituciones, gracias a todos, la llegada de los españoles a México, como puede ser el Colegio de México, que originalmente se llamaba la Casa de España. En los años 70 ya se convierte como Colegio de México, y también el tema de centros como el Centro de Investigación y Docencia Económica. O sea, muchos centros de pensamiento en México se han visto muy favorecidos por la llegada de varios españoles, y yo creo que esto hay que resaltarlo porque sin duda podemos hacer mucho trabajo en conjunto. El tema que me piden tratar el día de hoy es un tema por mucho interesante. Es un tema que, como bien mencionaba Eduard, tenemos muchos elementos de claroscuros en donde muchas cosas no se conocen, se tienen muy, muy equivocadas con información mediática. Y lo primero que quiero comentar con ustedes es que esta presentación la voy a dividir en varias partes. Espero no alargarme mucho y les pido por favor que me limiten los tiempos porque me puedo ir. Lo primero es que en el tema de esta cuestión de la migración masiva de México a Estados Unidos, les puedo decir que esto es un mito. En el momento actual, la situación es completamente distinta de lo que fueron 10, 15 años atrás, y podemos llegar a decir que realmente estamos en una circunstancia en donde hay una tasa de equilibrio cero, en donde el mismo número de mexicanos que entran a Estados Unidos son también el mismo número de mexicanos que regresan. Entonces, esto nos cambia el panorama de lo que tanto escuchamos durante la campaña presidencial en Estados Unidos,
de las hordas de mexicanos, de miles de mexicanos que entran todos los días en la frontera. Vamos a verlo con un poco de datos. Esto nos ha ocasionado, por supuesto, escenarios distintos y temas distintos. Voy a hablar de lo que significa el retorno para México, voy a hablar de lo que significa el tema de tránsito y luego llegaré un poco como parte final a lo que está haciendo México ante la emergencia de una circunstancia muy poco amable por parte de Estados Unidos, en donde hemos tenido que tomar varias medidas desde la academia, desde la sociedad civil, con el gobierno y, por supuesto, con los agentes tanto federales como locales en los estados que participan en la relación bilateral. Entonces, bueno, efectivamente, de 1995 al 2005 hubo un éxodo que llegó a tener básicamente 6.5 millones de mexicanos. Salieron 6.5 millones de mexicanos y esto es una gran pérdida para México, porque es una gran pérdida en donde básicamente se perdió el 6% de la población mexicana, de una población joven, de una población que realmente tiene una capacidad de liderazgo, que se lanzaron a la aventura de la frontera, que tiene una relación directa con el tiempo y con el periodo en el que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, lo estoy hablando de 95 a 2005, el tratado entra en vigor en 1994 y a partir de ese momento se abren muchas expectativas de mejora de empleo. Se conoce abiertamente el diferencial salarial entre México y Estados Unidos y evidentemente en muchos años al principio, cuando entra el tratado en vigor, México todavía no podía crear el número suficiente de empleos, entonces se convierte en una válvula de escape, efectivamente, de la mano de obra laboral que no podía ser contratada en el país y que se va, pero como les digo, perdimos una generación en donde básicamente podemos hablar del 6% del total de la población que se fue. Es una pérdida muy grande, ¿no? Porque son líderes, porque son jóvenes, en fin. Por otro lado, de entonces a la fecha, hay características que han cambiado completamente en el manejo del tema de migración. Originalmente, desde los años 70, 80, principios de los 90, siempre ha existido la migración, por supuesto. Han habido las primeras, segundas generaciones antes de la venta del territorio en el siglo XIX, bueno, en donde evidentemente los mexicanos de segunda, tercera generación siempre han estado del otro lado de la frontera. En fin, hay una multiplicidad de características, pero una muy importante que ha cambiado es el tema de la circularidad. Con anterioridad, los mexicanos se iban a trabajar a Estados Unidos, pero regresaban a México. ¿Por qué? Porque la frontera finalmente era bastante permeable, iban y venían sin ningún problema. Había una gran diferencia con el tema de los cubanos que entraban a Estados Unidos. Claramente nos lo menciona Samuel Huntington, en donde él abiertamente dice, los cubanos que salen de Cuba llegan a Estados Unidos para quedarse y no les interesa en lo más mínimo regresar a Cuba por el régimen dictatorial, mientras que los mexicanos es totalmente lo opuesto. Los mexicanos se regresan, ¿por qué? Porque está la familia, porque van por un rato para conseguir dinero para poder ya sea empezar una empresa o hacer su casa, en fin. Este es un tema que cambió, porque a partir de los 90, así como por un lado entra el Tratado de Libre Comercio en vigor, paralelamente también empiezan a haber mucho más controles en la frontera en Estados Unidos. Entonces, el tema de circularidad se cambia completamente, ya no es una población circular, y no es circular porque los cruces empiezan a ser mucho más complicados, y particularmente desde 2005 en adelante, ¿no? Mucho más complicados, los procesos de los trayectos son mucho más costosos. Si con anterioridad se pagaban 500, 600, $800, se ha llegado a pagar $5,000. Entonces, esto evidentemente hace que quienes se vayan ya no quieran regresar a México porque tienen que pagar mucho para volver a cruzar. Entonces, lo que se obliga en esos años es a una unificación familiar. Ya no es una migración circular, sino que van a buscar la unificación familiar, llevándose, si no a todos los miembros de la familia, a parte importante, sobrinos, hijos, primos, papá, mamá, etcétera. También hay un cambio en el tipo de migración, o sea, no es nada más trabajadores agrícolas. Del 2005 a la fecha podemos decir que
hay un número sustancial de personas muy capacitadas, muchos de ellos que estudian, por ejemplo, en las mejores universidades en Estados Unidos, el famoso Ivy League, y finalmente deciden quedarse. Entonces hay de todo tipo, o sea, ya no es la población exclusivamente masculina, sino que también con esta reunificación el número de mujeres también ha sido muy importante. Entonces, bueno, al momento de tener una circunstancia distinta después del 2005, o sea, del 95 al 2005, como les mencionaba, pues básicamente llegamos a expulsar 500,000 migrantes al año. A partir de 2005-2006 esto cambia y realmente hasta la fecha podemos ver que hay un paso ya no son 500,000 anuales, sino que empiezan a ser 170,000 y para llegar al momento actual en donde les digo que realmente llegamos a tener un equilibrio en donde en algunas ocasiones hay hasta una tasa positiva a favor de México, en donde justamente regresan más de los que se van. Entonces, esto es un primer mito que sí quiero comentar con ustedes, porque no es la emigración masiva del mexicano que llegó a ser en la década de los 90 hasta el 2005-2006. Lo cual, con todos estos elementos de cómo ha cambiado los controles en la frontera en Estados Unidos, por supuesto que hay otro factor que también ha reducido la emigración de mexicanos, que es la pirámide demográfica. O sea, los mexicanos que, por ejemplo, de 0 a 19 años alcanzaron su máximo en 2016 y desde entonces a la fecha se han ubicado en alrededor de 47 millones, pero esta cantidad, esta cifra viene bajando por condiciones económicas, porque las familias son muchísimo más pequeñas. Entonces, esta población que es realmente la que en determinado momento se iba los primeros 19 años, mucha gente se va a los 17, 18 años por cuestiones de estatus, estos han dejado de ir, entonces también evidentemente hace que la salida de mexicanos sea muchísimo menor. Pero, paralelamente a esto, han habido circunstancias en donde desde las 2 administraciones de Obama, no es nuevo el tema del retorno, no es nuevo el tema de los deportados para México, no es algo que se le ocurrió a Trump de repente, esto no se sabe mucho, pero quien realmente hizo un número de deportaciones como nunca se había visto en la relación bilateral, son las 2 administraciones de Obama, en donde obligan a regresar alrededor de 2.5 millones de mexicanos. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a la migración circular, en donde iban y venían, de repente se van, se instalan, se quedan a vivir en Estados Unidos, y de repente con Obama empieza todo este tema de las deportaciones en silencio, porque él no hacía el ruido que hace Trump, pero sin embargo las medidas sí fueron muy fuertes y también los controles en la frontera se hicieron cada vez más complicados. Entonces, entre 2000 y 2010 hay remociones que van de 169,000 a 270,000, y esto después se triplica a llegar a la cantidad de personas que les mencioné hace un momento, de los cuales no todos son adultos, evidentemente hay muchos que son niños, que son menores, y nos ha ocasionado en México varios problemas que no estábamos preparados para resolver inmediatamente. Que es, por ejemplo, los niños mexicanos, los niños que nacieron en Estados Unidos, muchos de ellos ni siquiera hablan español, no tienen un sistema educativo similar al de México, desconocen la historia de México. Entonces, regresarlos de repente a un territorio que no es el propio, a pesar de que sus raíces están en México, esto ha ocasionado que se han tenido que tomar medidas desde cuestiones del sistema educativo mexicano, en donde cómo hacemos equivalencias de lo que llegaron a estudiar en Estados Unidos cuando se vienen a insertar en las primarias, de la escuela elemental en México, y por supuesto en los posgrados. O sea, de todo el tiempo de las administraciones de Obama fue una constante de la cual se empezó a hablar en México. Y ahora es cuando se han tomado algunas medidas adicionales en la lógica también de qué están haciendo las universidades para recibirlos,
quiénes están abriendo las puertas, las escuelas primarias igual. Entonces, se han ocasionado problemas sociales muy fuertes porque pues, lo sacaron completamente de contexto. Muchos de ellos que estaban trabajando en Estados Unidos pues, tienen una dinámica de trabajo completamente distinta a la que se llega a hacer la práctica cotidiana en México. Entonces hay que conocer usos y costumbres que ellos nacieron en otro espacio, ¿no? ¿Cómo le hacemos para recibirlos? ¿Cómo le hacemos para realmente insertarlos dentro de un país que tiene los problemas que tenemos en 2017 en México? Y esto me lleva al tema también de que hay un nuevo tipo de migración en donde todos estos ciudadanos son tanto mexicanos como estadounidenses. Por lo tanto, hay una obligación de ambos gobiernos en el momento en donde exijan lo que significan los elementos de su ciudadanía, ya sea en Estados Unidos o en México, podérselos dar. Entonces, aquí hay un punto en común entre el gobierno de México y de Estados Unidos, en donde evidentemente se tiene que trabajar de forma muy diferente, porque son ciudadanos tanto de Estados Unidos como de México. De 2005 a 2010, menores nada más, llegan a México 317,000, y de 2010 a 2015 esta suma baja un poquito a 185,000, pero ahí hay un total en estos años básicamente de 500,000 menores. Entonces, bueno, ¿cómo los vamos a insertar? Y no dejan de ser ciudadanos estadounidenses. Tienen papeles, por supuesto, ¿no? Ahora, otro mito que existe también es el tema de los mexicanos en Estados Unidos, todos son indocumentados. No, por supuesto que no. Hay una población muy importante, sí, cerca de la mitad de la población indocumentada en Estados Unidos total, efectivamente es de mexicanos, pero muchos de ellos han recibido estatus distintos en los últimos años. Entonces, ha ido cambiando. O sea, en 1995, por ejemplo, alrededor de 800,000 mexicanos ilegales reciben la ciudadanía, que esto corresponde al 11% de los mexicanos que estaban ilegales. En 2005 esto se multiplica a 2 millones, que equivale al 19%. En 2014 se superan los 3 millones, lo que equivale al 27%, y en la actualidad básicamente son 30 millones. Perdón, básicamente llegamos al 30% de todos estos que estaban ilegales, que tienen un estatus completamente distinto, dejaron de ser ilegales. Por otro lado, también es muy interesante ver que muchos otros mexicanos sí llegan con visa y con visas laborales, las que conocemos como las visas H1. Bueno, la cónsul me podrá corregir aquí. Perdón, H2B y H2A. Bueno, y afortunadamente quiero agradecer la presencia de nuestra cónsul en Barcelona, que es una persona miembro del Servicio Exterior. Perdón que no lo mencioné al principio, le agradezco realmente que puedan acompañarme este día. Afortunadamente tiene una carrera en el Servicio Exterior de primer nivel de muchos años, y déjenme decirles que ustedes acaban de recibir una cónsul que seguramente va a poder mejorar muchísimo las relaciones con México, y que afortunadamente ya no tenemos otro tipo de personajes en el consulado. Bueno, perdón. Y no digo nada. Bueno, están las visas de trabajo temporales, que son estas que les menciono, H2A1, H2A y H2B, pero también las visas de trabajo, las HTN, que nacen con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, muchos de ellos, por supuesto que siguen siendo indocumentados, pero muchos otros son documentados. Entonces, tenemos las dos poblaciones, y estos mitos de que todos son cero a la izquierda, pues no es tal, ¿no? Como les mencionaba al principio, hemos llegado a un momento en donde realmente las salidas y las entradas están en un equilibrio cero, y en algunos momentos llegan a ser 50,000 personas, más las que regresan a México que los que salen, ¿no? Entonces a veces es menos cero. Entonces, bueno, retomo el tema de que a partir del 94, con el tratado, se fomenta mucho, desafortunada o afortunadamente, pero sí este éxodo, y se crean conflictos. Pero así como Eduard mencionaba el tema de Centroamérica, les puedo decir que hay otra característica que también ha cambiado. Se pasa de la relación migratoria bilateral
a lo que conocemos ya como una migración regionalizada, por el tema efectivamente de Centroamérica, por los grandes problemas que tienen en el Círculo del Norte, y particularmente los grandes expulsores son Guatemala, Honduras y El Salvador, los más fuertes, ¿no? Entonces aquí nos lleva a un elemento en donde efectivamente, en el momento actual, los centroamericanos son los que han llegado a exportar 300,000, 400,000 migrantes, y ya los mexicanos no. Entonces seguimos con este mito cuando realmente los que están entrando o los que quieren entrar son centroamericanos y no son mexicanos. Y por otro lado, y aquí aprovecho para mencionar algo que sí se me hace muy fuerte de toda la campaña de Trump, toda la idea del muro, más allá o además de hablar en contra de los mexicanos, a mí lo más grave de esa parte de su discurso es que este es un mensaje que está mandando para todo el hemisferio. O sea, no queremos a los mexicanos, esto quiere decir, no queremos a ningún latinoamericano. Es un mensaje para todos en la lógica de que no son blancos, que no son protestantes, que no son anglosajones, ¿no? Entonces, este sentimiento que él despierta y que está en buena parte de la sociedad, no en todos, por supuesto, en Estados Unidos, pero sí es algo que ya llegó para quedarse más allá de Trump, independientemente si son 2 años, 4 u 8 los que se mantenga en el gobierno, y eso es algo con lo que vamos a tener que trabajar nosotros. ¿Cómo podemos proteger? Pero eso ya será mi última parte de la presentación, a los mexicanos que están allá y que están sufriendo en todos los niveles, desde las clases más altas, acomodadas y educadas de mexicanos en Estados Unidos, hasta los trabajadores agrícolas o los que tienen menores niveles socioeconómicos. Bueno, lo que comentabas, Eduard, el tema de los mexicanos que deportan centroamericanos, efectivamente, a partir del año 2000, con el presidente Fox, se hace, y esto es antes del 11 de septiembre, se hace toda una propuesta de querer firmar una reforma migratoria que en México la llamamos, el canciller Jorge Castañeda en ese momento la llamó la enchilada completa. Querían que hubiera un proyecto de negociación bilateral para cuestiones de migración que tuviera absolutamente todo, desde puntos de salida en México que llegaran a trabajos asegurados en Estados Unidos, que tuvieran seguridad social, que tuvieran educación, etcétera, etcétera. Era una enchilada completa, o sea, como el buen plato mexicano, ¿no? Cuando estaban hablando de esto, que por supuesto era muy complicado que sucediera, aparece el 11 de septiembre. Y en ese momento cualquier posibilidad de temas de migración se vienen para abajo a nivel global, pero particularmente en lo que es la relación México-Estados Unidos. Entonces, ellos, por un lado, efectivamente ponen controles también más fuertes en la frontera, lo cual ocasiona pues, varios elementos tanto de violencia como discriminación hacia los mexicanos. Pero también nosotros, los mexicanos, también nos vemos en el problema desde el 2000, dado que queremos mejorar la naturaleza del Tratado de Libre Comercio, queremos mejorar las condiciones con Estados Unidos y Canadá en la negociación y en los acuerdos bilaterales y trilaterales, pues queremos evitarles también problemas. Y por eso el gobierno en esos años decide también fortalecer mucho los controles en la frontera sur de México. Y efectivamente hay un periodo de tiempo en donde se llegan a deportar más centroamericanos por parte de México que por parte de Estados Unidos, porque lo que México hace, como les mencionaba al principio, que efectivamente es un país tránsito, que siempre ha sido un país tránsito o de tránsito, es contener la migración de centroamericanos a Estados Unidos. Pero realmente era básicamente lo que se hacía, y después del 11 de septiembre efectivamente se toman muchas medidas que no funcionan porque son medidas unilaterales que toma México y no tienen ningún respaldo por parte de Estados Unidos, cuando el problema real es que van a Estados Unidos, no vienen a México. O sea, los migrantes en tránsito en México no están más de un mes en México. Entonces, y no necesariamente podemos poner los controles en la frontera que se ponen en la frontera norte, primero porque la frontera sur es mucho más pequeña, y por supuesto que no todos los centroamericanos entran por la frontera. Recuerden los litorales que tenemos, y muchos de ellos
se les puede controlar en otros momentos. Digo, veo la foto que tienen aquí y lo que tú mencionabas, Jaume, al principio de que fuiste a alguna de las estaciones de migrantes, posiblemente fue la de Iztapalapa, no sé cuál habrá sido, ver cómo se reciben a los centroamericanos en Ciudad de México. Muchos de ellos no es en la frontera sur donde se les da el seguimiento, sino es en diferentes puntos. Entran por Veracruz, entran por el Pacífico, en fin, no se puede poner los controles que Estados Unidos sí nos pone a nosotros en la frontera norte. Esto hace mucho más complicado la deportación, por un lado, pero también hace más complicado el que no sabes necesariamente en dónde están si no llegan a estos albergues, ¿no? Ha habido una solidaridad muy fuerte también por parte de muchos mexicanos de la sociedad civil, relacionados con la Iglesia Católica, relacionados con grupos de organizaciones sociales que los apoyan también en estos albergues y demás. Pero efectivamente, tanto el tema del crimen organizado en México como el tema de la necesidad de contener a los centroamericanos a Estados Unidos lleva a que haya niveles de violencia fuertes en contra de ellos. Por ejemplo, hay un evento en 2010 en Tamaulipas en donde asesinan a 72 centroamericanos. Y aquí, pues bueno, se empieza a hablar de que quiénes son los responsables. ¿Es el crimen organizado de toda esta violencia en contra de los centroamericanos o son las autoridades mexicanas? Entonces, en algún momento se dice que es la mitad y la mitad, porque para contener tienen que frenarlos como pueden, ¿no? Entonces, esto lleva a una circunstancia muy delicada para México, para el gobierno de México, y así como en un primer momento se estaba buscando contenerlos para que no lleguen al norte, llega a haber una presión muy fuerte por parte de derechos humanos a nivel internacional, por parte de organismos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, muchas presiones para que no haya violaciones de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de México? Suelta los controles. Y si quieren llegar a Estados Unidos, pues que lleguen. Entonces, aquí hay un cambio también, hay un momento en donde de 2005 trataron de hacer una política de corresponsabilidad entre autoridades estadounidenses y mexicanas que no se puede llevar a cabo. Entonces, efectivamente, nos vamos hasta la ley de migración en 2011, en donde ya se empieza a hablar abiertamente del respeto a los derechos humanos de los migrantes y paralelamente se abre una ley de derechos humanos que empieza a cambiar la circunstancia, ¿no? Pero pues es muy claro que los que llegan a la frontera es porque México no los contuvo. Entonces también hay por parte de Estados Unidos una presión para que México detenga a estos migrantes, pero tampoco no están dispuestos a tener ningún tipo de políticas bilaterales para fortalecer realmente con apoyos elementos que reduzcan el problema y que no sea el costo nada más para México, cuando México tan solo es un país de tránsito. Entonces, bueno, en la segunda parte de la segunda administración de Obama, cuando ya casi iba a ser el momento de el cambio de gobierno, baja el nivel de presión de deportados y crea dos programas, uno que se llama DACA y otro que se llama DAPA. El DACA es el programa de acción diferida para los migrantes que entraron en Estados Unidos antes de los 16 años, migrantes mexicanos particularmente que entraron antes de los 16 años, acompañando a sus padres y que tanto tienen escuela como tienen trabajo. A todo este grupo de jóvenes no se les va a deportar por 2 años, en lo que básicamente era el cambio de gobierno en Estados Unidos, coincide con las fechas un poco. Y el DAPA era para los padres que estaban ilegalmente en Estados Unidos y que vivían con hijos residentes, pero este programa realmente no entró en vigor, no llegó a funcionar, ¿no? Pero salvo este último momento, pues realmente no se tuvieron apoyos por parte del gobierno de Estados Unidos en el manejo del tema migratorio, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, el tema de los migrantes centroamericanos es muy grave y el punto más álgido de la crisis fue el verano del 2014, en donde
se llega a tener esta cuestión de realmente los migrantes son menores de 7, 8, 9, 10 años que vienen solos. Algunos vienen acompañados con esta lógica de unificación familiar por la tía, por la prima, por alguien de la familia, o dicen que es de la familia, pero el verano de 2014 Obama menciona esta crisis como una crisis humanitaria. Y pues yo me atrevería a decir más bien que es una crisis de contención en la frontera norte. Entonces, tratar de dar todos los apoyos para volver a contener este tema de los niños migrantes solos o acompañados, en donde 52,000 llegaron solos y 61,000 llegaron acompañados con alguien de familia, más de 100,000. Nada más ese verano del 2014. Entonces sí fue realmente un problema muy fuerte. Y hay una situación también que es muy interesante. México ha buscado en algunos momentos tener acuerdos con Estados Unidos para el tema migratorio en Centroamérica. Se ha pensado si conviene o no tener acuerdos con Centroamérica, trilaterales, hemisféricos. Estados Unidos no lo ha permitido. Posiblemente a México tampoco nos convenga, por el tema de reciprocidad en las dos fronteras, pero Estados Unidos no lo ha permitido porque sabe que si acepta un acuerdo migratorio regional, México, Centroamérica, Estados Unidos, las condiciones que acepte para el trato para los centroamericanos va a tener que aceptarlas para el trato para los mexicanos. Y sigue en este imaginario colectivo la emigración masiva de mexicanos que, como les mencioné hace un momento, ya no es tal. Entonces, bueno, en esta lógica de acciones diferidas y diferenciadas, por ejemplo, los niños mexicanos que llegaron a cruzar o a tratar de cruzar solos, se les regresa a México inmediatamente. A los centroamericanos no. A los centroamericanos entran, sean 52,000, 100,000, los que sean, entran con un juez de la frontera en la que estén y se les envía con una familia temporalmente, porque aquí el tema es que básicamente todos lo que solicitan es refugio y protección. Entonces tienen que entrar a un proceso de protección en donde todos estos niños centroamericanos temporalmente se quedan con familias en Estados Unidos en lo que es el curso de este proceso. Hay un cambio realmente y esta crisis vemos que los menores crecieron en los últimos años del 6% al 20%. O sea, esto era un tema que no se veía en la historia de la relación bilateral nunca. Era un tema para la labor del patrón no estaba preparada. Las autoridades mexicanas tampoco estábamos preparadas. Bueno, yo no soy autoridad, pero tampoco se estaba preparado. O sea, ¿cómo tantos niños solos y realmente respondiendo a una circunstancia de violencia en el Triángulo del Norte centroamericano, pero también de pobreza y de falta de condiciones y de posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces, son dos elementos que están ahí, que complican y que además surgen de manera sorpresiva e inesperada, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer con los estadounidenses, los mexicanos, pero hay muchas otras que no se pueden hacer, ¿no? Y con esto me voy a saltar un poquito, si me dan un minuto. Digo, hay programas, por supuesto, por parte de México, o sea, desde el surgimiento del Instituto Nacional de Migración, que como les mencionaba es el 93, que también coincide con el tiempo de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pero digo, no hay programas integrales de migración. Y con Centroamérica, el último programa que se dio fue en 1996. Hay cosas bilaterales con Centroamérica, por supuesto que sí, pero no con Estados Unidos incluido. Y ahora, dejemos un poquito de lado Centroamérica, ¿cómo voy de tiempo? ¿Está bien? Me voy rapidísimo al momento actual de la relación bilateral y a lo que realmente se está viviendo en México y en Estados Unidos y en los mexicanos en Estados Unidos. Considero que es el momento más difícil de la relación bilateral. Ni siquiera durante la Guerra Fría se tuvo estas condiciones de discriminación, más allá del discurso de Trump. También el tratamiento que están recibiendo los mexicanos en Estados Unidos. Efectivamente, ha sido una circunstancia sumamente adversa y una circunstancia, diría yo, de emergencia, en donde la capacidad de respuesta, la realidad ha rebasado a la capacidad de respuesta tanto de la sociedad civil como de las autoridades.
Evidentemente se han tomado muchas medidas, pero yo creo que vale la pena rescatar un poco lo que significa México para Estados Unidos. Algo lo comentábamos esta tarde con las personas con las que comí, pero yo creo que valdría la pena que retomemos aquí. Hay un total de 35 millones de personas de origen mexicano y o mexicanos en Estados Unidos, legales e ilegales. 35 que casi ya llega a 36. Desde el Tratado de Libre Comercio tenemos la creación de empleos en México de 2.7 millones de empleos, mientras que en Estados Unidos se crearon 5 millones de empleos, o sea, básicamente el doble. Entonces, este mito de que los mexicanos llegaron a quitarnos los empleos, evidentemente no existe, ¿no? Sí, hay 1.6 millones de hogares en México que dependen de las remesas de los estadounidenses, que vienen de Estados Unidos, y esto equivale a básicamente 6 millones de personas. 1.6 millones de hogares, 5.8 millones de personas. Hay una relación muy dinámica económicamente en donde tanto México depende de Estados Unidos como Estados Unidos depende de México. Entonces, el hecho de que en esta circunstancia de la toma de posesión de Trump y de la campaña se haya lastimado tanto la relación, se haya hablado como se habló de los mexicanos, es verdaderamente un absurdo porque el daño también puede ser para Estados Unidos de manera muy fuerte. 20 estados de la Unión Americana tienen a México en su nivel primero, segundo o tercer socio comercial. 20 estados de la Unión Americana. La dinámica de las economías de Texas, de Arizona, de California, de Laredo, efectivamente dependen de la dinámica de la relación con México. Y dependen en todos sentidos. Entonces, cuando se habla de la circunstancia de emergencia en donde se ha lastimado tanto el ánimo de los mexicanos en Estados Unidos y en México, ¿qué es lo que sucede? O sea, en materia consular, tenemos las prácticas ordinarias de los consulados en Estados Unidos, pero en este momento ha sido una práctica extraordinaria. Yo no sé si ustedes sepan, pero así como muchos países, como no tenemos tantas embajadas, sí tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Nos critican que por qué no tenemos tantas embajadas en África o en Asia, porque tenemos 50 consulados que se convierten en 50 pequeñas embajadas que tienen que, más allá de dar la protección natural, promover la relación bilateral, cultural, comercial, etc. Entonces, son 50 pequeñas embajadas coordinadas por Washington, efectivamente, ¿no? Pero la circunstancia de emergencia ha obligado a tomar medidas, como les mencionaba, realmente acciones muy rápidas, pero que no han sido suficientes porque lo que están viviendo los mexicanos y los hispanos, pero bueno, a nosotros nos toca a los mexicanos, en Estados Unidos sí realmente es de una circunstancia de emergencia. Por ejemplo, se ampliaron los horarios de los consulados, se abrieron líneas telefónicas 48 horas al día, en fin, ya existía, pero ahora se fomenta muchísimo más lo que son los famosos consulados móviles. Y, en fin, se han tomado varias medidas, como les digo, rebasan la realidad, o sea, los que viven los cónsules en Estados Unidos es una circunstancia, sí, muy drástica, y de violación de derechos humanos, de esta situación que tú mencionabas de los mexicanos en Centroamérica. Digo, nunca se va a comparar el número de consulados centroamericanos en México, pero con todo y los 50 consulados en Estados Unidos, efectivamente el problema rebasa la dinámica de cualquier respeto a los derechos humanos. Y se logró ahora en el 17 de febrero del 2017, de este año, algo que se venía pidiendo en muchos momentos por parte de una de las acciones que deberían de hacer los consulados en Estados Unidos, bueno, en general, pero particularmente en Estados Unidos, que es que pueden expedir actas de nacimiento. O sea, estas personas, hijos de mexicanos que tú mencionabas, no son ni de aquí ni de allá y se quedan en el limbo. Bueno, pues ahora afortunadamente, y esto sí que era algo más que emergente, los consulados pueden expedir las actas de nacimiento y esto ha permitido que por lo menos
Estamos hablando de un número de 2 millones de personas que van a dejar de ser invisibles, pero invisibles en los dos lados, ¿no? Entonces, esto es un cambio sustancial en la política también diplomática consular y, por supuesto, tiene que ver con la ley del Servicio Exterior del 2016, con la que se logra ya este cambio, ¿no? Ahora, ¿qué significan los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ya en materia concreta? Por supuesto que en Estados Unidos el 93% de la población económicamente activa está empleada. La población mexicana, de origen mexicano, como les menciono, es el 11% del total de la población estadounidense y contribuyen al menos con un 8% de su PIB. 1 de cada 25 empresas es de mexicanos, en todos tamaños y todos niveles. 30 de los 50 estados que les mencionaba tienen a México como primero o segundo socio comercial y efectivamente ha habido un cambio cultural y un cambio de dinámica de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, esto nos lleva a pensar que algo como el tema del muro, primero no es nuevo, el muro ya existe desde los años 90, en buena parte, sobre todo de los cruces urbanos, que son los más importantes. Hay todo tipo de muros, hay muros que son de 3 metros, no de 8 como los que quiere Super Trump. Vallas, hay obstáculos, hay muchos otros puntos en donde no se necesita un muro porque están los drones. Entonces hay un muro digital virtual, o sea, ya está completamente cubierta la frontera. Supongamos que realmente se consigue el presupuesto y el señor se pone terco y hace su muro. Va a tener que jugar también en la dinámica de derecho internacional que tú mencionabas. ¿Por qué? Porque resulta que estamos primero con 2 ríos, el Colorado y el Bravo. Entonces vamos a partir los ríos, vamos a partir su cauce. Antonio, tú mencionas tanto el tema del cuidado al medio ambiente, se va a cambiar completamente eso. Se supone que así como están los cauces de los ríos, no se puede construir absolutamente ningún tipo de estructura, llámese una fábrica y demás, ahora mucho menos un muro. Entonces, aquí tendría que ir también en contra, no nada más de México, sino de la legislación internacional, porque hay acuerdos de fronteras y de aguas que violaría completamente. Y además, pues es un golpazo para lo que es la relación bilateral y no va a ser ningún tipo de solución, porque como comentábamos de broma a la hora de la comida, pues él va a hacer un muro, pero los mexicanos estamos acostumbrados a hacer túneles. Entonces, si en dado caso quisiéramos pasar, que ya vemos que ya no son tantos los mexicanos que pasan, pues ahí hay túneles. Entonces, esos no los tocan los drones. Y bueno, pues con esto les dejo una primera parte para pasar ahora a un diálogo, preguntas y respuestas, si les parece. Obra social La Caixa, el alma de la Caixa.